Capítulo 21. Segundo día de clases, Inés asintió levemente, con las patas apoyadas sobre la pila de carpetas en su escritorio. Eso es todo lo que tenía que decir, señor Kratos. Puede retirarse si lo desea. Kratos se levantó sin decir palabra. Se agachó, levantó a Mimir de la mesa y, con la facilidad que le daba la práctica, volvió a abrochar las correas de cuero a un lado de su cinturón. El rostro de Mimir, ahora de frente a la cadera de Kratos, se iluminó con la suave luz de la ventana de la habitación mientras Kratos se giraba y se dirigía a la puerta. La puerta se abrió con el mismo crujido silencioso que había hecho al entrar. Kratos salió y se detuvo el tiempo justo para cerrarla tras él. El clic resonó débilmente en el silencio refinado del pasillo. Estaban solos de nuevo. El pasillo se extendía frente a ellos. Vacío, soleado, impecable. Bueno, dijo Mimir con un suspiro silencioso, eso fue y de lo más cortés, ¿no te parece? Sí, es raro salir de una habitación sin que alguien intente asesinarnos, manipularnos o ofrecernos una copa envenenada. Un poco refrescante, la verdad. Kratos no respondió. Sus botas golpeaban las baldosas de piedra a un ritmo constante, cada una con una nota silenciosa y atronadora en contraste con el silencio. Aún así continuó Mimir, con un tono más ligero, lo admito. Me gusta el ratoncito. Tiene una mente aguda y no tiene planes ocultos, al menos no los que nos apuntan. ¿Es un cambio, eh? Un gruñido. Bajo. Sin compromiso. Lo más cerca que Kratos estuvo de llegar a un acuerdo. Claro, claro. ¿Y qué pasa con los cachorros entonces? Preguntó Mimir, mirando a su silencioso compañero. Ya has visto su potencial. ¿Cuál es el plan para entrenarlos? ¿Algo nuevo? ¿O simplemente tirarlos a un árbol hasta que dejen de balar? Kratos siguió caminando. El pasillo era largo, el sol salpicaba mármol y baldosas. Su sombra se arrastraba tras él como un manto de piedra. Entonces, finalmente. Ya lo verás, muy pronto. Las palabras retumbaron en voz baja y profunda, como un trueno lejano antes de que estalle una tormenta. No era una jactancia. No era una advertencia. Una promesa. Sí, murmuró Mimir, casi un susurro. Me parece justo. Y juntos, el dios de la guerra y la mente más inteligente del mundo continuaron por el pasillo. Su siguiente parada. Bueno, donde Kratos quisiera. El dolor en los huesos de Izuku Midoriya era un zumbido sordo y persistente, un recuerdo del examen de evaluación de dones del señor Kratos. Todos los estudiantes de la clase 1, lo sentían. Habían sido llevados al límite absoluto el primer día, una brutal bienvenida al mundo de los héroes. Sin embargo, cuando Izuku se deslizó en su asiento, el dolor quedó eclipsado por una excitación eléctrica y burbujeante. Había sobrevivido. No lo habían expulsado. Había logrado usar el uno para todos gracias al consejo de Kratos Sensei, aunque le hubiera costado un dedo. Echó un vistazo a su alrededor. Bakugo ya estaba allí, con los pies apoyados en el escritorio, frunciendo el ceño al mundo como si le debiera una disculpa. Esperaba que Bakugo estuviera de mucho peor humor. Incluso esperaba que se peleara con cualquiera que lo mirara. Pero por alguna razón, parecía estar tomándoselo todo bien. O tal vez eso era lo que quería mostrar. Gracias a la chica de la recuperación, se había recuperado casi por completo de la enseñanza de ayer, si así se le puede llamar. Y aunque se veía completamente bien físicamente, aún tenía vendajes en varias partes. Ayer se esforzó al máximo en su estado más poderoso y terminó dañándose el cuerpo sin causarle ni un solo rasguño a Kratos Sensei. Sintió ganas de acercarse a él y preguntarle cómo estaba, pero se contuvo. No puede ni debe. ¿Por qué no puede?, te preguntarás. Ayer probablemente fue la primera vez que alguien lo disciplinaba como es debido. Y no fue nada agradable. Y conociendo a Bakugo, cualquier preocupación por él se consideraría lástima. Y eso solo haría que Bakugo se enfadara y empezara a insultarlo como, maldito nerd, me estás compadeciendo. No necesito la lástima de un extra. ¿Y por qué no debería? Probablemente sea para bien. Necesita entender que él no es especial.
No puede andar por ahí comportándose como en la secundaria porque no había nadie que lo defendiera ni que lo detuviera. En el fondo, quería que su amigo de la infancia empezara a comportarse como un estudiante de preparatoria en lugar de un mocoso. Sacudiendo la cabeza, Midoriya volvió a concentrarse en los demás en el aula. Vio que todos actuaban como siempre. Como si nada hubiera pasado ayer. Ida cortaba el aire con las manos, sermoneando a alguien sobre la etiqueta correcta en el escritorio. Uraraka se giró y lo saludó con un gesto alegre que le revolvió el estómago. Y de repente, se dio cuenta de algo. Esto era real. Él era un estudiante de la preparatoria A. Y la mañana fue sorprendentemente normal. El primer periodo fue en inglés, impartido por el héroe de la voz, Present Mic. Bien, oyentes. ¿Cuál de estas 4 oraciones contiene el error gramatical? Gritó desde el frente del aula, con una energía demasiado potente para ser las 8 de la mañana. La clase, todavía medio dormida y dolorida, les devolvió la mirada con una expresión de vacío colectivo. Izuku garabateaba notas frenéticamente. Incluso en una clase estándar, no podía evitar analizar. El control de Present Mic es increíble. Habla a todo volumen, pero no activa las capacidades destructivas de su don. ¿Será una supresión consciente? ¿O una aplicación diferente de sus ondas sonoras? Quizás. Estaba tan absorto en sus murmullos que no se dio cuenta de que Ida lo miraba con preocupación hasta que Uraraka le dio un suave golpe en el hombro. Midoriya, lo estás haciendo otra vez, susurró con una risita. Se puso rojo como un tomate. Ah. Lo siento. El día continuó con literatura moderna y luego matemáticas. Fue una extraña yuxtaposición. Aprender sobre ecuaciones cuadráticas y poesía clásica en el mismo edificio donde luego aprenderían a golpear a los villanos a través de las paredes. La monotonía de todo sirvió como un extraño ancla, recordándoles que incluso los héroes tenían que hacer su tarea. Luego llegó el almuerzo. La cafetería de la UA era enorme, un gran salón que podía alimentar a cientos de estudiantes a la vez. La comida la preparaba el héroe gourmet, Lunch Rush, y era, sin duda, celestial. ¡Qué rico está este arroz!, dijo Uraraka, con las mejillas hinchadas. Podría comerlo sin parar. En efecto. Anunció Ida, sosteniendo sus palillos con precisión militar. Una nutrición adecuada es fundamental para el máximo rendimiento de un héroe. Garantiza que nuestros cuerpos y dones funcionen a la máxima eficiencia. Izuku, engullendo un tazón de katsudon, solo pudo asentir. Pero ya tenía la mente puesta en su horario de la tarde. Sacó su cuaderno desgastado y ligeramente quemado. El horario solo dice entrenamiento básico de héroe, murmuró. Me pregunto quién lo imparte. Podría ser cualquiera del profesorado. El señor Aizawa o el señor Kratos podrían haber vuelto para ponernos a prueba, o tal vez Ectoplasma, ya que su don es tan versátil para los entrenamientos, oh. Tranquilo, Midoriya, rió Uraraka. Vas a provocar un cortocircuito. Quien quiera que sea, estoy emocionado. Para esto vinimos, ¿verdad? Incluso podemos usar nuestros disfraces. Sus ojos brillaban de anticipación, e Izuku sintió que su propio corazón latía con fuerza en su pecho. Disfraces. Entrenamiento de héroe. Esto era todo. El verdadero comienzo. Capítulo 22. Segundo día de clases, y... Al sonar la campana del almuerzo, una tensión palpable se apoderó de la clase 1A. De vuelta en el aula, la charla habitual dio paso a un murmullo bajo y ansioso. Apuesto a que será el señor Kratos otra vez, dijo Kaminari, reclinándose en su silla. Parecía que apenas estaba calentando ayer. Espero que no, tembló mi nacido. Mis músculos todavía me gritan. Quien quiera que sea, más le vale estar preparado para una lección espectacular. Declaró Aoyama, posando. Bakugo simplemente se burló, sin ofrecer ninguna palabra de su parte. De repente, la puerta del aula, que estaba entreabierta, quedó en silencio. La charla ociosa se apagó al oír un nuevo sonido. Golpear. Golpear. Pasos pesados y pausados resonaron en el pasillo.
Eran lentos, pero tenían una fuerza insoportable, una fuerza que parecía oprimir el aire. Todos se quedaron paralizados. Los pasos no eran apresurados como los de Ieida, ni silenciosos como los de Aizawa. Eran seguros. Legendarios. Golpear. Los pasos se detuvieron justo enfrente de su puerta. Silencio. El aire en la habitación se volvió denso, tan pesado que se podía sentir su sabor. Todas las miradas estaban fijas en la entrada. Izuku contuvo la respiración, con los nudillos blancos al agarrar el escritorio. Esa presencia, conocía esa presencia. No podía ser. ¿O sí? Estoy aquí. La puerta se abrió de golpe con un sonoro bang. Y una figura colosal llenó el marco, proyectando una sombra sobre todo el aula. Estaba de pie con las manos en las caderas, su cuerpo era un monumento de colores primarios. Rojo, blanco y azul. Dos mechones dorados de cabello se erizaban como orejas de conejo, enmarcando una sonrisa tan brillante que podía eclipsar al sol. La pura presión de su carisma era una fuerza física que inundó a los estudiantes en una oleada de asombro. Dio un paso teatral hacia el interior, su voz, un barítono resonante que vibró en sus almas. Entrando por la puerta como una persona normal. Por un segundo, solo hubo un silencio atónito. Entonces, la habitación estalló. De ninguna manera. Gritó Kirishima, poniéndose de pie de un salto. Es All Might. Gritó Kaminari, con el rostro lleno de incredulidad. Así que es profesor aquí. Este año va a ser genial. Su disfraz de la Edad de Plata. Es tan genial en persona. El aula bullía con la energía de 20 adolescentes deslumbrados. Pero Izuku Midoriya permanecía completamente inmóvil. Las lágrimas ya le inundaban los ojos, desdibujando la imagen del héroe que tenía ante él. El hombre que le había salvado la vida. El hombre que le había dicho que podía ser un héroe. El hombre que le había transmitido su poder sagrado. Su ídolo. Su mentor. Su maestro. La sonrisa de All Might pareció ensancharse al observar la reacción explosiva de sus nuevos alumnos. Él estaba allí, y para la clase 1A, nada volvería a ser normal. Porque alguien más entró por la puerta. El aula, aún vibrando por la presencia de All Might, se congeló como una fotografía. 20 pares de ojos se fijaron en la segunda figura que ahora estaba de pie junto a All Might. Ancho. Silencioso. Con rostro impasible. Sus enormes brazos cruzados bajo capas de cuero y acero. Kratos. Y junto a su cadera, apoyado en una correa, estaba él. La cabeza de Mimir, de ojos brillantes y sonrisa radiante, estaba muy vivaz y ya evaluando a los estudiantes. La sala se quedó en blanco. Bocas abiertas. Se podía oír la última neurona de Mineta arrastrándose hacia el exilio. Nadie dijo una palabra. Recordaban el día de ayer. El campo de entrenamiento. La vuelta a la cancha. Las detenciones con botas. La explosión que no lo conmovió. Esa mirada en sus ojos cuando Bakugo se salió de la fila. Estaban traumatizados. Kratos simplemente se acercó y se detuvo junto a All Might como una estatua de mármol capaz de partir un rascacielos por la mitad. All Might, todavía sonriendo pero ahora visiblemente sudando un poco, le dio una palmada con una mano ancha en el hombro a Kratos. Jaja. Y ya conocen a Kratos. Hoy se unirá a nosotros como nuestro instructor de combate. Silencio. Después de 5 segundos completos de silencio, la sonrisa de All Might se contrajo. Las gotas de sudor se formaron más rápido de lo que su sonrisa podía contener. Colgado de los muslos de Kratos, Mimir rompió el silencio. Bueno, supongo que se quedaron sin palabras de la alegría de volver a vernos, ¿eh? ¿Qué opinas, Kratos? ¿Demasiado asombro o falta de desayuno? Con el rabillo del ojo, All Might juró haber visto que uno de los hombros de Kratos se tensaba. Solo un poco. Lo justo. Vamos a darles una gran bienvenida a la clase 1A, ¿de acuerdo? Vamos, no sean tímidos. Todos los estudiantes saltaron y el pánico superó a la parálisis. Hola, Kratos Sensei.
exclamaron al unísono, algunos sonriendo demasiado, otros con el tono emotivo de un vídeo de rehenes. Kratos los miró. Lentamente. Sin palabras. Sus ojos los recorrieron como una espada al medirse. Luego, apenas, asintió. Olmigt exhaló como si acabara de esquivar un meteorito. Soltó una risita nerviosa y rápidamente regresó a la clase. Bien. Empecemos la clase de hoy, antes de que me evalúen a mí, ¿de acuerdo? Bienvenidos, jóvenes héroes, a la clase más importante de la preparatoria A. Tronó, con una voz que resonaba con un trasfondo de puro poder. Entrenamiento básico para héroes. Aquí aprenderán lo que significa defender la justicia. Luchar por quienes no pueden defenderse. Los entrenaremos en todo tipo de situaciones, desde ayuda en desastres hasta la eliminación de villanos. Adoptó una pose dramática, con un puño en la cadera y el otro apuntando al techo. Y para eso, necesitas lucir como corresponde. Al fin y al cabo, no puedes ser un héroe sin un buen disfraz. Mientras hablaba, sacó un pequeño control remoto de su cinturón. Con solo presionar un botón, un leve siseo llenó la habitación. La pared a su izquierda retumbó, y los elegantes paneles metálicos comenzaron a deslizarse, revelando una hilera de compartimentos ocultos. De estos compartimentos, maletines numerados emergieron con suavidad, cada uno brillando bajo las luces fluorescentes. Trajes. Estaba escrito en inglés estilizado y en negrita en la parte superior de la pared empotrada. Un jadeo colectivo recorrió la clase, seguido de una oleada de alegría pura y sin adulterar. Nuestros disfraces. Están aquí. Los estudiantes se levantaron de sus asientos, olvidados sus dolores anteriores, con el rostro iluminado por la emoción que solo un niño en la mañana de Navidad podría igualar. Corrieron a buscar el maletín correspondiente a su número de asiento. Kirishima lanzó un grito de alegría, sosteniendo su maletín en alto como un trofeo. Aoyama posó, imaginando ya cómo brillaría el suyo. Incluso Bakugo, quien permanecía desafiantemente encorvado en su silla, no pudo reprimir una sonrisa aguda y depredadora al tomar su maletín. Esto era una herramienta. Un equipo que lo ayudaría a aplastar a todos en su camino. Izuku encontró su propio maletín, el número 18. Le temblaban las manos al tocar el frío metal. Dentro estaba el disfraz que su madre le había cosido con tanto cariño, aunque con lágrimas en los ojos. Un disfraz basado en su propio dibujo infantil, un homenaje a su ídolo, que estaba allí mismo en la habitación. Su peso era inmenso. Prepárense y nos vemos en Ground Beta. Ordenó Olmigt, con una sonrisa inquebrantable. No me hagan esperar, futuros héroes. Con eso, desapareció en un borrón junto con Kratos, dejando atrás una clase de estudiantes extasiados aferrándose a los primeros símbolos verdaderos de sus nuevas vidas. El vestuario de los chicos era una mezcla caótica de energía nerviosa y alarde estridente. Caramba, este material es increíble. Súper elástico. Dijo Kaminari, admirando la chaqueta negra de su disfraz. La armadura de un verdadero héroe debe ser funcional y digna. Anunció Yeida, ya enfundado en su armadura plateada de caballero, con tubos de motor que le sobresalían de las pantorrillas. Se movía con una precisión rígida y robótica que resultaba a la vez impresionante y ligeramente cómica. Izuku encontró un rincón para sí mismo, con el corazón latiéndole con fuerza. Desdobló con cuidado el mono verde. Era idéntico a su boceto. La máscara completa con las largas protuberancias que parecían orejas. El protector bucal tipo respirador que imitaba la eterna sonrisa de Olmigt. Se lo puso, la tela lo abrazó con suavidad. Se sentía bien. Se sentía como suyo. Respiró hondo. El aire filtrado silbaba suavemente a través de la máscara. Esto era real. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a salir de los vestuarios, caminando por un largo y oscuro túnel que conducía al exterior. La luz al final se hacía cada vez más intensa, y al salir al sol, los recibió la imagen de Olmigt y Kratos, de pie, orgullosos, ante un paisaje urbano en expansión. Dicen que la ropa hace al hombre, o en este caso, al héroe. Rugió Olmigt con aprobación mientras la clase 1A se reunía ante él.
Y todos ustedes lucen perfectos. Parecen un grupo de auténticos héroes. Su mirada los recorrió. Allí estaba Todoroki, con la mitad de su traje cubierto de lo que parecía hielo. Allí estaba Tokoyami, envuelto en una capa negra, con sombra oscura retorciéndose debajo. Y allí estaba Bakugo, con el aspecto de una explosión humana, con enormes guanteletes con forma de granada en los brazos y una mirada salvaje en los ojos. Izuku fue uno de los últimos en salir, sintiéndose un poco cohibido al acercarse a la luz. Tiró de su máscara, como un niño jugando a disfrazarse. ¡Guau, Deku! Se giró y vio a Uraraka cerca. Su traje era un elegante mono rosa y negro con botas gruesas y muñequeras. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¡Qué genial! Realmente práctico y práctico. Me encanta. Dijo alegremente, aunque se dio unas palmaditas en su propio casco, ligeramente abultado. Probablemente debería haber sido más específica con mi solicitud de diseño, me queda un poco ajustado. El rostro de Izuku se sonrojó bajo la máscara. Uraraka, te ves genial. Balbuceó, sintiendo una pequeña chispa de confianza. All Might los dejó admirarse un momento más antes de aplaudir, con un eco atronador. Bueno, comenzamos, cigotos. Capítulo 23. Segundo día de clases, y All Might se plantó firmemente en la entrada del patio, con Kratos inmóvil a su lado. Levantó una mano y gritó. ¿Empezamos? Una ovación atronadora estalló en la clase 1A. ¿Sí? Gritaron con voces brillantes de emoción. All Might dejó que la alegría se apagara y se inclinó hacia adelante, apoyándose en un codo, con una sonrisa cada vez más amplia. Excelente. Sé que están todos deseando empezar, pero imagino que algunos tienen una pregunta. Recorrió con la mirada a los estudiantes. Este es el entrenamiento básico de héroes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos 3 instructores? Se hizo el silencio. La brisa de la tarde alborotó las capas y el cabello de los disfraces. Los ojos de All Might brillaron mientras esperaba. La mano de Kirishima fue la primera en levantarse. All Might lo señaló. Sí, Kirishima. ¿3? Preguntó Kirishima, inseguro. Del cinturón de Kratos salió el divertido acento escocés de Mimir. Bueno, si estás contando cabezas, necesitarías 3 pares, ¿no? Una oleada de risas recorrió la clase. Las mejillas de Kirishima se tiñeron de vergüenza. Lo siento, murmuró, agachando la cabeza con una sonrisa tímida. Incluso Kratos dejó escapar un bajo que se perdió entre las risitas y los bufidos de los estudiantes. All Might levantó una mano para silenciarlos. Buen intento, Kirishima. Ahora, ¿quién más? Yaoyorozu. Yaoyorozu se enderezó, levantó la mano y All Might asintió. Habló con claridad. Porque Kratos Sensei es nuestro instructor de estrategia de combate, además de supervisar la disciplina. All Might aplaudió una vez. Respuesta correcta, pero mitad verdad y mitad desacertada. Disciplina y estrategia son 2 caras de la misma moneda. Una mente disciplinada domina la estrategia, y una estrategia bien elaborada depende de la disciplina en su ejecución. Retrocedió un paso, con las manos juntas. Ahora bien, ¿por qué eligieron a Kratos Sensei para enseñar a ambos? No hace falta adivinar. Kratos ha servido en un ejército de larga data, uno no de la era moderna actual, sino de la cuna misma de la cultura guerrera. De hecho, proviene de la cuna de los guerreros espartanos. Al oír la palabra espartano, los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par. Dejó escapar un jadeo agudo que resonó en las paredes del patio. A su alrededor, sus compañeros intercambiaron miradas curiosas. Guerreros espartanos. La élite de las leyendas antiguas, criados para la resistencia y la unidad inquebrantable. Guerreros espartanos sí. Murmuró Asui con el ceño fruncido. ¿Qué es eso? Preguntó Kaminari, inclinándose. ¿Alguien sabe qué es eso? Se preguntó Mineta en voz alta. Todas las miradas se posaron en Yaoyorozu, esperando a que llenara el silencio. Pero su mirada permaneció fija en la figura imponente de Kratos, con los brazos cruzados, una postura firme, una presencia de hierro. Sintió latir con fuerza su corazón.
Es de ese lugar. Olmigt, al notar la confusión, sonrió radiante y se hizo a un lado con un gesto elegante. Muy bien, clase 1A. Kratos Sensei, tiene la palabra. Kratos avanzó sin prisa. Sus armas resonaron suavemente en su espalda. Al llegar frente a ellos, cruzó sus inmensos brazos y miró a cada estudiante a los ojos. Luego, con una voz que resonó como un trueno, dijo: silencio. Al instante, el patio quedó en silencio. Incluso la brisa pareció detenerse. Una veintena de aspirantes a héroes permanecieron inmóviles, atentos a las siguientes palabras del fantasma de Esparta. Kratos fulminó con la mirada a Bakugo y dio un paso adelante hasta que solo una distancia medida los separó. La grava de su voz rasgó el aire quieto de la mañana. Tú, dijo, lento y pausado, como una roca que se desprendió de la ladera de la montaña. ¿Cómo llamas a tu mayor fortaleza? Bakugo no parpadeó. Levantó la barbilla, con esa sonrisa salvaje y feroz ya formándose en sus labios. Sencillo, espetó, extendiendo ligeramente los brazos. Yo soy más fuerte, mejor que todos estos extras. Las palabras flotaban pesadas en el aire. Su voz resumaba una confianza inquebrantable, un fuego que no esperaba permiso para arder. No miró a su alrededor. No reconoció a los demás. Simplemente miró fijamente a Kratos, como retándolo a desafiar esa verdad. Por un breve instante, el aire se tensó, como la pausa antes de una tormenta. Kratos lo miró fijamente, impasible. Un leve tic se abrió paso a través de su mandíbula. Inhaló. Largo y profundo. Entonces se giró. Sus botas se deslizaron sobre la tierra, lentas y seguras. El silencio se profundizó mientras su mirada recorría el resto de la clase. Miró más allá de Bakugo como si fuera una espada ya desafilada y regresara a la forja. La mirada de Kratos se posó en Midoriya. El chico se tensó, pero no se acobardó. Sus manos se curvaron ligeramente a los costados, con los nudillos pálidos. Midoriya, dijo Kratos con una voz que parecía un trueno lejano. ¿Cuál es tu fuerza? Izuku dudó. No por miedo, sino porque tenía que cavar profundo. Miró hacia abajo por un momento, luego volvió a mirar hacia arriba, con los ojos muy abiertos, inseguros, pero firmes. No creo que sea un poder, dijo en voz baja. Creo que es que no me detengo. Si alguien está en peligro, me muevo. Incluso cuando sé que no soy lo suficientemente fuerte. Incluso si tengo miedo. Yo sigo adelante. No había orgullo en su voz. Nada de jactancia. Solo verdad. Pero Kratos no dijo nada. Se dio la vuelta y siguió adelante. Todoroki. El chico mitad y mitad lo miró con una actitud gélida. Su tono era plano, firme. Mi don hielo. Mi don me da alcance, control de masas y adaptabilidad. Puedo luchar en cualquier condición. Aún así, Kratos no respondió. Ni asintió. Ni lo juzgó. Se giró hacia Kirishima. Tú. Kirishima se golpeó la palma de la mano con el puño. Mi endurecimiento. Puedo ser un escudo para mi equipo. Mantener la línea cuando los demás no puedan. Sonrió levemente, intentando mostrar algo de orgullo en su declaración. La expresión de Kratos permaneció tallada en piedra. Uraraka. Ochako parpadeó, sorprendida de que la llamaran. Pero dio un paso adelante, levantando la mano brevemente, vacilante, antes de bajarla. Mi don hace que las cosas floten. Puedo sacar a civiles del peligro, levantar escombros, tal vez incluso hacer que un villano pierda el equilibrio. Yo ayudo. Kratos la observó un momento más que los demás. Luego retrocedió un paso, observando de nuevo al grupo. ¿Qué es la debilidad? Preguntó a continuación. Sin nombres. Solo la pregunta, hundida en el silencio. Ida fue el primero en levantar la mano, con el pecho inflado. La debilidad es no mantener la disciplina. Romper la formación. Ignorar órdenes o actuar con imprudencia pone en peligro la misión y a tus camaradas. Kratos giró la cabeza ligeramente. Uraraka bajó la mirada un instante y luego dijo en voz baja.
La debilidad es cuando quieres ayudar, pero no puedes. Aunque te esfuerces al máximo, tu mejor esfuerzo no es suficiente. Bakugo se burló. La debilidad es para los perdedores que no ganan. Eso es todo. Se cruzó de brazos. Si eres fuerte, ganas. Si eres débil, pierdes. Así de simple. Kratos se giró hacia el chico de pelo verde. Midoriya. Izuku dudó. Sus dedos temblaban a los costados. Creo que, la debilidad es el miedo que te detiene. Esa voz en tu cabeza que te dice que fracasarás. Y si la escuchas, se hace realidad. Kirishima habló después. Es vacilación. No intervenir con la suficiente rapidez. Dejar que el miedo te paralice en lugar de atacar. Kratos entrecerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta. Cada respuesta era reveladora. Cada una dibujaba las líneas de cómo estos estudiantes veían el campo de batalla, no solo físicamente, sino también dentro de sí mismos. Kratos dio otro paso adelante. El suelo parecía calmarse bajo sus botas. Él los miró, no como niños, sino como soldados aún no probados. Su voz era baja, aguda y pesada. Cada palabra era como un martillo sobre el acero. Acorralado. Sangrando. Solo. ¿Qué te dices a ti mismo? El silencio que siguió no fue solo silencio. Se sintió. Un peso. Una imagen nítida en cada mente. El eco del dolor. El sabor del miedo. La sombra de un villano acechando, fuera de nuestro alcance. Las espinas se enderezaron. Las gargantas se secaron. Incluso la sonrisa arrogante de Bakugo flaqueó. Por la forma en que Kratos habló, se sentía como si estuvieran allí, en ese momento. Atrapados. Débiles. Y tuvieron que responder. Midoriya fue el primero esta vez. Me digo a mí mismo que me mueva. Que me proteja. Pienso en todos los que están detrás de mí y necesitan ayuda, y voy más allá. Aunque me destruya. La mirada de Kratos se agudizó levemente. Bakugo ladeó la cabeza, con una voz ardiente. Lucharé. No me importa cuánto me duela, haré polvo a ese bastardo antes de dejar que gane. Todoroki mantuvo los brazos cruzados. Analizo. Si no hay debilidad en ellos, busco el entorno. Si no hay nada, mantengo la posición. Mi fin significa su retraso. Yao Yorozu intervino sin que nadie la llamara. Su voz era tranquila. Crearía una señal de socorro, o un mecanismo de defensa. Mi mente sería más útil que mi cuerpo en ese momento. Kratos no la detuvo. Pero su mirada se quedó fija en ella. Luego hizo una última pregunta. ¿Y qué hay del miedo que sientes en ese momento? Su voz era más suave ahora, más peligrosa por ello. La duda en tu pecho. La voz que te dice que no eres suficiente. ¿Cómo la enfrentas? Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Pienso en All Might. Pienso en la gente que tengo que proteger. Uso ese miedo, y lo reprimo. La voz de Bakugo interrumpió. TSH. El miedo no me detiene. Voy a superarlo. No voy a dejar que el miedo me paralice. Todoroki no respondió. Kirishima se rascó la cabeza y asintió. Lo sientes. Pero eso es lo que hace que mantenerse firme importe. Es lo que lo hace varonil, luchar incluso cuando estás muerto de miedo. Kratos regresó al punto de partida. Volvió a estar frente a los estudiantes, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho. El viento soplaba suavemente a su alrededor, pero nadie se atrevía a moverse. El peso de las preguntas que acababa de formular aún flotaba en el aire, denso y crudo. Sus respuestas habían sido sinceras, sí, pero no completas. Una claridad ingenua brillaba en sus ojos, como si hubieran descubierto una verdad oculta sobre la fuerza. Pero todavía eran niños. Y le tocó a Kratos mostrarles el coste de la ignorancia. Los miró en silencio. La estoica línea de su boca se desvaneció, apenas un instante. Su mirada se hundió, no por vergüenza, sino en el recuerdo. Entonces, finalmente, su voz atravesó el silencio como una espada sobre una piedra. Era más grave que antes, áspera, con algo que ni siquiera Mimir había oído en mucho tiempo.
De donde yo vengo, comenzó, a la edad de 7 años, los niños espartanos eran separados de sus madres y arrojados al Akmag, el duro crisol que forjaba a los guerreros. La risa de momentos antes murió al instante. Kratos continuó, cada palabra aguda y lenta. No vestíamos más que capas rojas. Dormíamos sobre lechos de juncos. Descalzos. Bajo la nieve y la tormenta. El hambre era constante. El frío era un maestro. Se fomentaba el robo de comida, pero solo si no te pillaban. Y si fallabas, te azotaban hasta que te sangraba la espalda. No por robar, sino por ser descuidado. Algunos estudiantes se estremecieron. Incluso el ceño fruncido de Bakugo flaqueó. En el Akmag, la debilidad no se toleraba. Llorar te acarreaba palizas. El miedo se castigaba hasta que ya no se atrevía a manifestarse. Cada día era una lección de dolor, disciplina y silencio. Hizo una pausa. Dejó que el aire frío los envolviera. ¿Por qué? Ahora los miró, realmente los miró. Porque en la guerra, el dolor no es nada. El miedo no es nada. La duda es muerte. Dio otro paso adelante. Cuando marchábamos en falange. Los escudos se entrelazaban. Cada hombre se cubría a sí mismo y al que estaba a su lado. Si uno se salía de la fila, si corría, el muro se derrumbaba. Y cuando el muro se derrumbaba, morían hombres. Yao Yorozu contuvo la respiración. Kratos lo vio, pero no se detuvo. Tu escudo, no era para ti. Era para el hombre que estaba a tu lado. Dejó que eso le afectara. La clase se quedó paralizada. Ni siquiera los más impulsivos hablaron. Solo entonces el tono de Kratos cambió. Algo más pesado se apoderó de él. La edad, la culpa y una tristeza silenciosa enmascarada por la fuerza. Una vez fui capitán. El más joven de Esparta. 100 hombres bajo mi mando. Orgulloso. Insensato. Nos enfrentamos a una horda enemiga en un campo bajo un cielo sin luna. Superados en número. Pero mantuvimos nuestra posición. Escudos firmes. Respiración tranquila. Sus ojos se oscurecieron. Hasta que uno de mis hombres, Alecos, dudó. Solo un respiro. Solo un paso atrás. Pero rompió nuestro muro. Un bárbaro se coló por la brecha y atravesó con su lanza al hombre que estaba a su lado. Algunos estudiantes se quedaron sin aliento, pero Kratos continuó hablando, sin pestañear. Miré a Alecos a los ojos. Vi miedo. Me di cuenta, nunca lo había visto antes. Nunca puse a prueba su coraje. Nunca conocí su debilidad. Y esa ignorancia era mía. Su voz se hizo más profunda y más tranquila. Me creía fuerte. El elegido de Esparta. Pero estaba ciego. Esa noche, muchos murieron. Por una debilidad que no quise aprender. Dio un paso adelante una vez más. Su voz se redujo a un estruendo que pareció vibrar a través de la piedra bajo sus pies. Tu fuerza no sirve de nada si no entiendes tu miedo. Tu dolor. Tu duda. Lo que escondes te quebrará. Y cuando te quiebras, no caes solo. Arrastras a los que están a tu lado. Se giró y su mirada los recorrió, quemándoles el frío en el cráneo. A los espartanos se les dijo, regresen con su escudo yo sobre él. Victoria o muerte. Ninguna de las dos es una vergüenza. Pero si dan la espalda y avergonzarán a todos los que los apoyaron. Bajó los brazos. El viento cambió. Recuerda esto. Conócete a ti mismo, tus debilidades, tus miedos. Entrénate no solo para luchar, sino para resistir. Para proteger la línea. Eso es fuerza. La clase permaneció en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar. Nadie siquiera respiró demasiado fuerte. La gravedad en la voz de Kratos había conmovido algo muy profundo en ellos, como si la mismísima tierra susurrara una advertencia. Detrás de él, incluso Olmigt, brillante, dorado, eterno, se había detenido. Y así se quedaron quietos. No porque temieran a Kratos, sino porque temían lo que él les había mostrado sobre sí mismos. Capítulo 24. Lección profunda y hora del cuento.
El silencio que siguió al crudo relato de Kratos sobre el ARM y el destino de Alecos fue absoluto, más pesado que cualquier peso físico. Oprimió a la clase 1A, un manto tangible tejido de vergüenza y una comprensión naciente. Eran, como había señalado el director Nezu, los más brillantes y fuertes de su generación, admitidos en la Academia de Héroes más prestigiosa de Japón. Fueron lo suficientemente inteligentes como para captar la decepción tácita en la voz grave y áspera de Kratos. Sus palabras, aunque carentes de emoción manifiesta, tenían una profunda resonancia, un rastro de culpa, quizás, o de pena por compañeros perdidos hace mucho tiempo, tan sutil que podría haber sido una ilusión, pero que todos los estudiantes sentían. Para él, el inquebrantable espartano, compartir una parte tan cruda de su pasado significaba que sus respuestas habían estado muy por debajo de sus expectativas. Midoriya, apretando lentamente los puños, se mordió el labio. Cada palabra que Kratos había pronunciado resonaba en su interior, un eco escalofriante de una verdad que apenas comenzaba a comprender. Su respiración se aceleró y sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se fijaron en la imponente y solitaria figura de Kratos. La historia lo había conmovido profundamente, despertando una profunda comprensión que trascendía la incomodidad inmediata. A su alrededor, las reacciones eran idénticas. Kirishima tenía la mandíbula apretada y los puños apretados. Kaminari Denki, Ida y los demás chicos no estaban mejor, con una mezcla de sorpresa e introspección en sus rostros. Incluso Bakugo, siempre dispuesto a explotar a la menor provocación, permanecía de pie con los brazos cruzados y la mirada perdida, pero Midoriya podía ver cómo apretaba con fuerza sus propios antebrazos. La mayoría de las chicas también tenían las manos apretadas, los ojos llorosos, y algunas se mordían los labios para contener un sollozo. Fue una reacción exagerada, quizás, para un forastero. Pero la historia de Kratos había sido una verdad brutal y sin adornos. Era un héroe por derecho propio, un general que había luchado por su pueblo, por su patria, para repeler a los invasores y evitar la destrucción. Sin embargo, un solo error humano, un momento de vacilación, una debilidad oculta, había provocado la muerte de sus compañeros de armas. Escuchar respuestas tan infantiles y egocéntricas de estudiantes que aspiraban a ser héroes, a proteger vidas, debió ser una experiencia ridícula, casi insultante, para un hombre que había vivido y respirado realidades tan implacables. En ese momento, Olmigt, siempre su faro de consuelo, se acercó lentamente y colocó suavemente una mano sobre el ancho hombro de Kratos. Kratos giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Olmigt le ofreció su icónica sonrisa inquebrantable, un silencioso asentimiento de comprensión. Kratos le devolvió el gesto con un gruñido bajo, casi imperceptible, de MRGHMM. Entonces, Mimir, colgado del cinturón de Kratos, rompió el pesado silencio. Su acento escocés atravesó la tensión como un viento cortante. Bueno, esa fue una historia deprimente para la primera clase. Pero ¿qué tal si intentamos entender por qué ese grandullón te contó esto de repente? Kratos, sin decir palabra, desenganchó a Mimir de su cinturón y levantó la mano, posicionando la cabeza de manera que los brillantes ojos Bifrost de Mimir pudieran abarcar a toda la clase. Ah, escuchen, pequeños bribones. Comenzó Mimir. Su voz aún cargaba con el peso del momento, pero con un brillo travieso en los ojos. Te preguntaron cuál era tu mayor fortaleza, ¿eh? ¿Y qué oí? Aquí Todoroki, bendito sea, hablando de su don hielo. Kirishima, todo varonil y rojo, presumiendo de su endurecimiento. Yoko, mi querida, con sus poderes flotantes. Todo era mi don, mi don, mi don. Como si tus dones fueran una especie de trofeo personal que te cuelgas del cuello y te pavoneas. Algunos estudiantes se estremecieron y bajaron la mirada. La expresión estoica de Todoroki flaqueó ligeramente, con un atisbo de comprensión en sus ojos. Kirishima se frotó la nuca. Una sonrisa tímida reemplazó su anterior determinación. Uraraka se sonrojó y juntó las manos. Oh, no te enfades, no digo que el orgullo por tu don sea un pecado, continuó Mimir, recuperando un tono juguetón.
Pero tengo una pequeña pregunta para esas cabezas tuyas, ¿o quieres que sepan tus poderes? Piénsalo, ¿eh? Piénsalo. Un martillo es solo un peso muerto hasta que un herrero se entrega por completo a blandirlo. Una espada no es más que acero frío hasta que un guerrero le da razón. Rarezas, poderes, bendiciones, llámalos como quieras, pero son herramientas. Herramientas. Eres tú quien les da significado. Eres tú quien elige cómo se usan. Entonces, ¿qué dirá la gente algún día? Mira ese don tan poderoso. O mira a ese héroe tan poderoso que lo posee. Hay una diferencia enorme en eso, queridos. Una diferencia enorme. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, y luego añadió con un suspiro teatral. Oh, Dios no lo quiera, dirán. Ah, sí, recuerdo a aquel chico de las explosiones fuertes, o a la chica que hacía flotar piedritas. Se estremeció teatralmente. Como si te recordaran por tus calcetines favoritos. Cómodos, sí, pero no legendarios, ¿verdad? Mimir rió entre dientes, suave pero cálidamente. Así que pregúntense, ¿quién es el héroe aquí? ¿Tú o la chiquilla llamativa que te acompaña? Unas risitas nerviosas rompieron la tensión, y algunos estudiantes incluso esbozaron una leve sonrisa avergonzada. El ambiente gélido comenzó a disiparse lentamente, reemplazado por un murmullo pensativo. Entonces llegó la cuestión de la debilidad, insistió Mimir, con un tono que volvía a ser serio. ¿Y qué oí? Incumplir la disciplina, cuando no se puede ayudar, para los perdedores que no ganan. Solo vieron la debilidad como resultado, ¿verdad? Un fracaso, una derrota, una gran explosión al final de la batalla. Bah. Lo entendieron al revés, muchachos y muchachas. La barba de Mimir se crispó como si tuviera opiniones propias. No, la debilidad no es el golpe que los derriba, muchachos, sino esa cosita que dejan que se arraigue antes de que empiece la pelea. Es ese susurro en sus entrañas que dice: quizás no pueda. La sombra en su pecho que les pone las piernas rígidas. El orgullo que grita tan fuerte que ahoga el sentido común. Soltó una risita seca. Sí, no es la espada en tu garganta lo que te golpea, es la podredumbre que nunca notaste, que se aquieta dentro de tus costillas. Y para cuando el enemigo esté a las puertas, bueno, demasiado tarde, ¿no? Mimir giró su correa y asintió con la mirada hacia Midoriya y Kirishima. Bueno, Midoriya, muchacho, Kirishima. Ibas por buen camino, te lo concedo. Hablando de miedo, duda, mirar hacia adentro. Eso requiere agallas. Pero escucha con atención, el error que cometiste fue pensar que el miedo es lo que te detiene. Que es el muro. Pero el miedo, la vacilación, no son el muro. Son las raíces. El comienzo de la podredumbre. La pequeña grieta en el escudo que deja entrar la tormenta. La debilidad no es sentir miedo, es dejar que se instale. Dejar que te susurre mentiras cuando nadie te ve. Si solo el miedo te debilitara, entonces cualquier héroe que se precie estaría en la cuneta, sollozando en sus capas. Incluso este grandullón señaló a Kratos con la mirada y sonrió, casi se sale de sus brazaletes cuando ve una araña trepando por la pared. ¿Verdad, hermano? Kratos giró lentamente la cabeza y miró fijamente a Mimir. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Solo esa mirada lenta e inexpresiva. La misma clase de mirada que haría reconsiderar sus decisiones a cualquier hombre adulto. Mimir, para su crédito, sostuvo la mirada y durante unos 2 segundos. Si esa cabecita tuviera espinas, ahora mismo estaría dando volteretas. Y, seamos sinceros, la cara de Kratos no necesita palabras. Mimir se aclaró la garganta con un pequeño y nervioso ejem, luego murmuró en voz baja. Ese es solo una bromita, hermano, no hay necesidad de que me lances por toda la maldita habitación como un disco, ¿de acuerdo? Kratos lo miró durante 2 segundos más antes de girarlo nuevamente para que mirara a los niños. Ejem. Sí, ¿ves? Incluso él tiene sus pequeños duendes tontos. Pero no deja que lo detengan, ¿verdad? Ese es el truco. La debilidad no es el miedo en sí, sino cuando decides dejar que ese miedo moldee tus acciones.
cuando lo dejas crecer como hiedra alrededor de tu columna hasta que te retuerce la postura. Su voz se hizo más suave, más firme. Así que, chicos y chicas, tomen nota de esto. No se trata de ser valientes. Se trata de no dejar que el miedo decida por ustedes. Ahí es donde nace la fuerza. Entonces, los brillantes ojos vivos de Mimir, normalmente brillantes de alegría, se fijaron únicamente en Bakugo. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Y luego estás tú, chico, con esa mirada perpetuamente estreñida. Casi me olvido de ti, con todo tu enfado silencioso. En ambas preguntas, tus respuestas estaban llenas de un orgullo ciego tan grande que podrías esculpir una estatua. Soy más fuerte, mejor, el miedo no me detiene. Sí, tienes fuerza, muchacho, sin duda. Pero ¿de qué sirve tanto orgullo si es precisamente eso lo que te impide ver más allá? Es como tener la linterna más brillante del mundo, pero sosteniéndola tan cerca de la cara que no puedes ver el camino. El orgullo es algo bueno, algo necesario para un guerrero, pero cuando te impide aprender, ver tus propios defectos, reconocer la fuerza de los demás, entonces no es orgullo, es simplemente una tontería. Bakugo apretó la mandíbula y entrecerró los ojos, pero no gritó. Apartó la mirada, apretando aún más los brazos. La verdad directa y sin adornos, dicha sin malicia, pareció traspasar su habitual desafío. Y finalmente, anunció Mimir, recorriendo con la mirada a toda la clase una vez más, la última pregunta. Acorralado. Desangrando. Solo. ¿Qué se dicen? Y muchos hablaron de seguir adelante, de luchar hasta el último aliento, de crear una distracción. Midoriya, hablaron de ir más allá, aunque me destruya. Y Bakugo, harían a ese bastardo en polvo. Todoroki, mantendrían la línea. Yaoyorozu, crearían una señal de socorro. Todas nobles intenciones, sí. Todas palabras valientes. La voz de Mimir bajó, tornándose solemne, reflejando la anterior gravedad de Kratos. ¿Pero crees que romperte para salvar a alguien te convierte en un héroe? Eres un escudo roto que ya no puede proteger la línea. Un héroe no es solo un destello, un único momento glorioso de autodestrucción. Un héroe es quien perdura. El que se mantiene firme, incluso cuando sus huesos gritan y su espíritu se quiebra. El que sabe cuándo luchar y cuándo retirarse para luchar otro día. El que entiende que el sacrificio solo tiene sentido si protege a la mayoría, no si termina en una hoguera solitaria e inútil. Los miró, sus ojos brillantes transmitían una sabiduría mucho más antigua que su cuerpo incorpóreo. Vuestra fuerza, vuestras peculiaridades, vuestro coraje, son herramientas. Pero una herramienta sin mente de artesano, sin un propósito más allá de su propio brillo, es solo un trozo de metal. Aprendan a manejarlas. Aprendan a reconocer su propia podredumbre, antes de que se propague. Y aprendan a proteger la línea, no a lanzarse ciegamente a la tormenta. Esa, mis jóvenes héroes, es la verdadera lección que Kratos quiere que aprendan de su relato. La firmeza en la voz de Mimir, a pesar de su característico tono, se apoderó de los estudiantes como un pesado manto de verdad. Sus palabras, pronunciadas con una honestidad mordaz y sabiduría ancestral, resonaron profundamente. Comprendieron. Fueron lo suficientemente inteligentes como para comprender la profunda decepción que les causó el relato anterior de Kratos, y el análisis posterior que Mimir hizo de sus respuestas no hizo más que consolidar esa comprensión. Una oleada de solemnes asentimientos recorrió al grupo. Se erguieron, su vergüenza anterior fue reemplazada por una determinación férrea y serena. Midoriya, aún apretando los puños, sintió un profundo cambio en su interior. No se trata solo de salvar a la gente de los villanos, pensó, su mente se centra en ser lo suficientemente fuerte para resistir, para asegurarme de poder seguir salvándolos. Para no quebrarme. Para no convertirme en un escudo roto. Miró su dedo aún hinchado y una nueva comprensión lo invadió. Kratos no solo le había enseñado a controlar su poder, le había enseñado a pensar más allá de lo inmediato, a considerar la lucha a largo plazo. Kirishima, cuyo concepto de hombría a menudo se centraba en la valentía pura y simple, sintió una sacudida. Mantén la línea. Protege al hombre que tienes a tu lado.
Su respuesta anterior, centrada en ser un escudo, se sintió repentinamente incompleta. Ser un escudo no se trataba solo de recibir golpes. Se trataba de asegurar que la línea se mantuviera, para todos. Su mandíbula seguía apretada, pero ahora con una determinación más profunda y meditada. Todoroki, siempre analítico, procesó las palabras de Mimir con una intensidad silenciosa. Mi don de hielo, es una herramienta. Mi adaptabilidad es una herramienta. Siempre había confiado en su poder, en su versatilidad. Pero la lección de Mimir fue diferente. Poder sin propósito se observa en sus manos, luego en la lejana silueta de los edificios de la UA. Tenía que ser más que simplemente poderoso. Uraraka, que había hablado de su deseo de ayudar y del dolor de no ser suficiente, sintió una punzada agridulce de reconocimiento. La debilidad no se trata solo de fallar en un momento, se trata de dejar que el miedo te impida crecer, volverte lo suficientemente fuerte como para realmente apretar sus manos, una nueva determinación endureciendo sus suaves rasgos. Incluso Bakugo, a pesar de su aparente desafío, permaneció inusitadamente inmóvil. Las palabras de Mimir sobre el orgullo ciego y una antorcha que le impedía ver el camino resonaban en su mente. Se burló, con un sonido bajo y desdeñoso, pero la confianza despreocupada que solía irradiar de él estaba ausente. Seguía negándose a mirar a Midoriya, pero la semilla de la lección de Mimir, le gustara o no, había sido plantada. La comprensión colectiva flotaba en el aire, una nueva sobriedad entre los aspirantes a héroes. Habían llegado a Ma esperando movimientos espectaculares y batallas épicas, pero habían recibido una verdad fundamental y brutal sobre el verdadero costo del heroísmo. Mimir observó la silenciosa contemplación que se había apoderado de la clase. Vio los asentimientos, las cejas fruncidas, la profunda introspección. Sus palabras habían calado hondo, quizás incluso más hondo de lo que pretendía inicialmente. Pero él era Mimir, el hombre más inteligente del mundo, y sabía que una lección no debía terminar con una nota tan sentimental y sombría. Oh, ahora que ya te has saciado de coraje espartano y has superado tus propias debilidades, deja que el viejo Mimir te cuente una historia de mi tierra. Me encontré con esta historia hace poco, y por el Bifrost, parece el momento perfecto para compartirla. Esta es la historia de un dios que se creía el más fuerte, solo para encontrarse en un verdadero aprieto. Escuchen con atención, muchachos y muchachas, porque esta historia les hará cosquillas en las costillas y les enseñará más de lo que los músculos jamás podrán. Érase una vez, no hace siglos en el gran esquema, pero mucho antes de tu tiempo, nuestro mismísimo tronador, Thor, despertó y descubrió que su preciado martillo, Mjolnir, había desaparecido. ¿Te imaginas el alboroto? El grandullón estaba fuera de sí. Sin ese martillo, estaba tan perdido como un cordero en la guarida de un lobo. Resulta que un rey gigante llamado Thrymr se la había robado. ¿Y qué quería a cambio del arma más poderosa del mundo? Pues la mano de la diosa Freya en matrimonio. Freya, bendita sea, era tan probable que aceptara eso como Kratos, aquí presente, que se uniera a un círculo de tejido. Así que los dioses, benditas sus sabias cabecitas, se pusieron a pensar. ¿Y qué urdió Odín, el padre de la sabiduría? El plan más asombroso que jamás hayan oído. Thor, el dios más corpulento y varonil que jamás hayan visto, se disfrazaría de Freya, con todo y novia, mientras que nuestro embaucador, Loki, sería su dama de honor. Sí, han oído bien. Thor, con vestido de novia. Menuda audacia. Jaja. Imagínatelo. Thor, entrando con fuerza en el salón de los gigantes, contoneándose, con la mirada fija bajo el velo. Loki, sentado detrás de él, conteniendo la risa, listo para excusarse. Thrymr, cegado por su propio deseo, jamás sospechó nada. En el banquete, Thor, aún con su maldito atuendo nupcial, empezó a comer con su apetito voraz. Devoró un buey entero, 8 salmones y 3 barriles de hidromiel. Thrymr parpadeó ante el espectáculo y refunfuñó. Nunca había visto a una novia comer tanto. A lo que el ingenioso Loki exclamó. ¡Ay, ay! Ha estado tan ansiosa por la boda que no ha comido en 15 días. Finalmente, llegó el momento. Thrymr, ansioso por sellar el trato, alzó el Mjolnir para bendecir a su esposa.
En el instante en que el martillo tocó la mano de Thor, el disfraz se desvaneció más rápido que un rayo. Y entonces, como podrán imaginar, nuestro tronador hizo lo que mejor sabe hacer. Aniquiló a Thrym y a los suyos, dispersándolos en el mismísimo Elheim. Toda esa humillación, todo ese encaje y esas risas, para una gloriosa y atronadora masacre. Ahora bien, ¿cuál es la lección? Incluso los más poderosos pueden ser humillados. A veces, la fuerza bruta por sí sola no basta. Un poco de astucia, una pizca de incomodidad y la disposición a tragarse el orgullo pueden lograr lo que la fuerza física jamás pudo. Tanto los caprichos como los martillos son meras herramientas, nada más, hasta que el héroe les da un propósito. Así que recuerden, clase 1A. No sean el tonto que solo confía en la fuerza bruta. Sean quienes saben cuándo ponerse la toga, por así decirlo, y cuándo blandir el martillo. La verdadera fuerza no es solo lo que tienen. Es lo que están dispuestos a hacer, por ridículo que parezca, para proteger a quienes los necesitan. Capítulo 25. Ahora bien, ¿cuál es la lección? Incluso los más poderosos pueden ser humillados. A veces, la fuerza bruta por sí sola no basta. Un poco de astucia, una pizca de incomodidad y la disposición a tragarse el orgullo pueden lograr lo que la fuerza física jamás pudo. Tanto los caprichos como los martillos son meras herramientas, nada más, hasta que el héroe les da un propósito. Así que recuerden, clase 1A. No sean el tonto que solo confía en la fuerza bruta. Sean quienes saben cuándo ponerse la toga, por así decirlo, y cuándo blandir el martillo. La verdadera fuerza no es solo lo que tienen. Es lo que están dispuestos a hacer, por ridículo que parezca, para proteger a quienes los necesitan. Los ojos de los niños se iluminaron con la historia de Mimir. Al final, casi todos sonreían, con una determinación renovada y un nuevo objetivo en mente. Mimir era un maestro narrador. Sabía la historia perfecta no solo para enseñar a los niños, sino también para contarla de forma que iluminara el ambiente por completo, a la vez que les enseñaba algo valioso. Su ingenio y carisma eran verdaderamente legendarios. En tan solo 15 minutos, todos los presentes en el patio sintieron un profundo cambio en su impresión de Kratos y Mimir. Se había ido la impresión de un tipo duro y despiadado, más duro que las nalgas de un duende con diarrea explosiva. En cambio, sintieron un renovado respeto y curiosidad, una sorprendente calidez que reemplazó la aprensión anterior. Pero este cambio no era nada comparado con lo que esos chicos sentían por Mimir. Lo único que se podía decir era que se había convertido en el favorito instantáneo de casi todos los presentes. El explosivo Bakugo y el frío Todoroki ocultaban sus sentimientos y pensamientos tras sus habituales fachadas estoicas o ceñudas, pero los demás... Sus ojos brillaban al mirar la cabeza flotante y parlante. Mimir vio esto y sonrió, con sus ojos de Bifrost brillando. Pero basta de charlas. Las charlas no te llevarán muy lejos, ¿eh? Ahora, ¿quién está listo para una clase práctica? Una ovación atronadora estalló entre los estudiantes. Kratos, con un gruñido bajo, volvió a colocar con cuidado a Mimir en su cinturón y luego se giró para saludar sutilmente a Olmigt. Olmigt, siempre el showman, sonrió radiante y regresó al frente de la clase, con su imponente figura llamando la atención una vez más. «Excelentes, jóvenes héroes», exclamó Olmigt, con su voz resonando con su característico carisma. «Hoy nos adentramos en la esencia del entrenamiento de héroes. El programa de entrenamiento básico de héroes aquí en la UA no se trata solo de dominar sus dones, sino de dominarse a sí mismos. Se trata de aprender a aplicar sus habilidades en situaciones reales, comprender los matices del combate y forjar los lazos que los convertirán en verdaderos símbolos de paz». Adoptó una pose dinámica, con el puño en la cadera, irradiando una confianza inquebrantable. Y hoy se enfrentarán a su primer gran desafío. Un ejercicio de simulación de combate. Pero hay un giro inesperado, jóvenes héroes. Hizo una pausa para crear un efecto dramático, dejando que la expectación creciera. Los emparejamientos de hoy no serán aleatorios. Los estudiantes intercambiaron miradas perplejas. Su charla, que había empezado a aumentar, se apagó en la confusión.
Miraron la figura silenciosa e inmóvil de Kratos, casi esperando una respuesta, sabiendo perfectamente que no la recibirían del dios de pocas palabras. Sus miradas se dirigieron entonces instintivamente a Mimir, que colgaba en silencio junto a la cadera de Kratos. Pero antes de que Mimir pudiera siquiera abrir la boca, Olmigt intervino con una carcajada. Jaja. ¿Se preguntan por qué? Bueno, eso es un secreto por ahora. Kratos y Mimir han ideado un enfoque bastante original para los emparejamientos de hoy. Y quien descubra la lógica oculta tras estos emparejamientos ganará puntos extra para el ejercicio de hoy. De repente, los ojos de todos los estudiantes se iluminaron. Puntos extra. El espíritu competitivo, inherente a los aspirantes a héroes, se encendió al instante. Se inclinaron hacia adelante, ansiosos, esperando con gran expectación a que Olmigt anunciara la primera pareja. Olmigt, siempre maestro de ceremonias, se lanzó entonces a una explicación detallada del ejercicio, con su voz resonando en el patio. Muy bien, jóvenes héroes. Hoy se dividirán en equipos de 2. Un equipo será el de los héroes, con la tarea de infiltrarse en un edificio designado y capturar a los villanos o asegurar un arma nuclear simulada escondida en su interior. El equipo villano, por supuesto, defenderá el arma o capturará a los héroes. Esta es una simulación del mundo real, así que usen sus dones, su ingenio ya por todas. Explicó la disposición del edificio, el tiempo límite y las condiciones para la victoria, como lo había hecho innumerables veces. Ahora, para nuestro primer combate. La voz de Olmigt se llenó de dramatismo. En esta ronda, los villanos son, Tokoyami Fumikage y Bakugo Katsuki. Un murmullo recorrió la clase. Tokoyami permanecía tranquilo, su figura oscura e inmóvil, sin emoción visible en su rostro de pájaro. En cuanto a Bakugo, una sonrisa salvaje y depredadora comenzó a extenderse lentamente por su rostro, con los ojos brillando de anticipación. Y frente a ellos, como nuestro equipo héroe, tenemos a Kirishima Eijiro y Rikido Sato. Ante este anuncio, Kirishima soltó un estridente sí. Y al instante chocó los 5 con un radiante Sato, cuyo cuerpo musculoso parecía vibrar de emoción. Los dos chicos parecían listos para la pelea, su entusiasmo contrastaba marcadamente con el estoico Tokoyami y el sutilmente amenazante Bakugo. Dentro del extenso edificio de entrenamiento de varios niveles, el aire crepitaba con la impaciencia apenas contenida de Bakugo. Muy bien, cerebro de pájaro, gruñó, señalando con la palma que ya brillaba levemente. 15 minutos para mantener esta maldita cosa escondida. ¿Cuál es el mejor lugar para que tu monstruo de sombra la proteja? Levantó un pequeño dispositivo parpadeante. La bomba que los héroes necesitaban localizar. Tokoyami, siempre el estratega sereno, examinó el espacio cavernoso. Sombra oscura prospera en condiciones de penumbra, Bakugo. Los niveles inferiores, donde la luz natural escasea, serían ideales. Podemos establecer un perímetro defensivo allí. El conflicto inherente entre sus dones se hizo evidente de inmediato. Las poderosas explosiones de Bakugo producían una luz intensa que debilitaba directamente a Sombra Oscura, volviéndola dócil. Genial. Entonces, ¿no uso mi don? Porque, la última vez que lo vi, las explosiones producen luz, cerebro de pájaro se burló Bakugo, y una pequeña explosión controlada estalló en su mano. Es necesaria una aplicación controlada, declaró Tokoyami con voz serena. Su fuerza de conmoción puede utilizarse para bloquear áreas y crear obstáculos, a la vez que minimizamos la iluminación. Podemos derrumbar secciones para crear espacios más cerrados y oscuros. Señaló una serie de pilares de soporte que conducían al sótano. Bakugo refunfuñó, pero un atisbo de respeto a regañadientes por la sugerencia táctica cruzó su rostro. De acuerdo. Convertiremos este lugar en un laberinto de escombros y sombras. No sabrán que les impactó y no encontrarán esta bomba. Se movió rápidamente y bajó al sótano, donde las luces de emergencia apenas emitían una luz tenue. Allí, en un nicho profundo y sombrío, colocó la bomba. Luego comenzó a detonar estratégicamente las vigas de soporte del sótano, provocando derrumbes controlados que crearon un laberinto de escombros y sombras más profundas, sobre todo alrededor de la bomba.
El temporizador de la bomba comenzó su cuenta regresiva de 5 minutos. Sombra oscura, una entidad sombría, emergió del cuerpo de Tokoyami. Su forma era ligeramente más grande y definida en la penumbra del sótano. Se estiró, flexionando las garras, lista para defenderse. Afuera, Eijiro Kirishima y Rikido Sato estaban listos, sus trajes de héroe resaltaban contra la luz de la mañana. Kirishima, rebosante de su habitual entusiasmo masculino, se golpeó la palma con el puño. Muy bien, Sato. Quedan 15 minutos. Entremos, encontremos esa bomba y aplastemos lo que nos lancen. Un ataque directo y varonil es la mejor defensa. Sato, agarrando una bolsita de azúcar, asintió con determinación. Bien. Los atacaremos con fuerza y rapidez. Su estrategia era sencilla. Un ataque frontal, confiando en su destreza física y resistencia para superar cualquier resistencia. Ambos eran principalmente combatientes físicos a corta distancia, una limitación que estaban a punto de descubrir. Cuando la voz de All Might resonó con la orden de comienza. Irrumpieron por la entrada principal en la planta baja. Kirishima activó de inmediato su don de endurecimiento, y su piel se tornó irregular y carmesí. Sato, con un rápido trago de un terrón de azúcar, sintió una oleada de poder al aumentar visiblemente sus músculos. Justo dentro del cavernoso vestíbulo, el aire relucía con calor. Katsuki Bakugo estaba de pie cerca de la entrada, con una sonrisa burlona que se extendía lentamente por su rostro. Su estrategia era simple. Mantener ocupados a los cerebritos musculosos. Tokoyami, con su versátil sombra oscura, protegería la bomba. Era imposible que dos imbéciles pudieran vencerlo. Rugió Bakugo, impulsándose hacia adelante con una serie de ráfagas conmocionantes desde las palmas. Salió disparado hacia Kirishima y Sato como un misil humano, con sus guanteletes escupiendo humo. ¡A por todas! Gritó Kirishima, endureciendo los brazos y preparándose para el impacto. Bakugo giró y asestó un explosivo gancho de derecha directo al brazo endurecido de Kirishima. ¡Bum! La fuerza sacudió a Kirishima, pero se mantuvo firme, apretando los dientes. Sato, ya en movimiento, atacó desde un costado, con un puño enorme, potenciado por su don, dirigido al abdomen de Bakugo. Bakugo se retorció, y una pequeña explosión de su palma izquierda desvió el puñetazo de Sato lo justo para fallar. Luego, despegó del suelo, dando vueltas por encima de ellos. Demasiado lento, extras. ¿De verdad creen que pueden golpearme? Se burló, lanzando una lluvia de explosiones más pequeñas y rápidas que obligaron a Kirishima y Sato a cubrirse, absorbiendo los golpes gracias a sus resistentes dones. Maldita sea, es demasiado rápido. Gruñó Sato, con la vista momentáneamente oscurecida por el humo. Sato. Avanza. Gritó Kirishima, cargando hacia adelante, un muro endurecido de color carmesí. Lo mantendré ocupado. Bakugo cayó, enfrentándose de frente a la embestida de Kirishima. Crackabum. Una enorme explosión estalló al chocar sus dones, enviando una onda expansiva que recorrió el vestíbulo. Kirishima retrocedió unos metros, con su piel endurecida humeando, pero su mirada era firme. No me superarás, Bakugo. Mientras Bakugo estaba completamente concentrado en Kirishima, Sato aprovechó la oportunidad. Se agachó bajo una columna de humo y avanzó rápidamente por el explosivo intercambio, como una masa de músculos que se adentraba en el edificio. Bakugo, en plena explosión, notó el movimiento. «Oye. ¿A dónde demonios te crees que vas, monstruo musculoso y tacaño?» Sus ojos brillaban de furia. «¿Crees que te dejaría pasar sin más?» Desató una poderosa explosión que obligó a Kirishima a retroceder y luego se impulsó tras Sato. «Mantente concentrado en mí, Bakugo», rugió Kirishima, persiguiéndolo. La persecución se convirtió en una danza caótica por los pisos simulados del edificio. Sato, usando su velocidad y fuerza brutas, atravesó puertas y paredes delgadas, buscando un camino hacia la bomba. Bakugo, un furioso torbellino de explosiones, lo seguía de cerca, destruyendo cualquier obstáculo o disparando ráfagas conmocionantes para obligar a Sato a esquivar. «No escaparás, gordito»,
Gritó Bakugo, acortando la distancia. Llovieron los pasillos con explosiones, destrozando el suelo y lanzando escombros por los aires, intentando acorralar a Sato. Sato respondió abriéndose paso entre los escombros con sus puños de poder, creando su propio camino de destrucción. Mientras tanto, Kirishima, una mancha roja y decidida, los perseguía a toda velocidad, absorbiendo con su cuerpo endurecido las explosiones y los escombros. Examinaba cada piso a su paso, buscando con la mirada cualquier cosa que se pareciera a una bomba. ¿Alguna señal, Sato? Gritó entre la cacofonía de explosiones y la arquitectura derrumbada. Nada todavía. Solo más muros. Gritó Sato, atravesando una puerta reforzada. Este patrón continuó, un juego implacable del gato y el ratón alimentado por la furia de Bakugo y la férrea determinación de los héroes. Ascendieron por el edificio, piso a piso, mientras los sonidos de su caótica batalla resonaban por la ciudad simulada. Cada piso sufría más daños que el anterior, testimonio de la persecución destructiva de Bakugo y los enérgicos intentos de Sato por distanciarse. Finalmente, llegaron al último piso. Kirishima, con su endurecimiento aún activo pero su respiración entrecortada, irrumpió en la azotea, seguido de cerca por un Sato jadeante y azucarado. Ambos estaban maltratados, con sus trajes destrozados, polvo y arenilla adheridos a sus rostros empapados de sudor. Bakugo aterrizó detrás de ellos, jadeando con fuerza, pero su sonrisa salvaje seguía intacta, aunque sus guanteletes humeaban con más intensidad. Los había mantenido ocupados, tal como lo habían planeado.